El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. En esta ocasión me acompaña en esta cabina mi compañera Yolanda Morales. Ella es reportera especializada en finanzas globales y política monetaria. Y hoy está aquí para hablarnos de un trabajo que publicamos hace unos días en El Economista sobre cómo se achicó la clase media en el país a partir de la pandemia de COVID-19. Gracias por estar con nosotros, Yolanda. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Mucho gusto en estar aquí. Nuevamente, bienvenida, Yolanda. Amigos y amigas, antes de entrar en materia, les comparto el dato que a nuestro juicio fue el más importante de la semana pasada, y es la decisión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, que decidió mantener sin cambio la tasa de interés en un rango de 5 a 5.25%. Esta es la primera ocasión en las últimas 10 reuniones que el comité mantiene la tasa sin cambio, cosa que puso de muy buen humor a los mercados, que registraron alzas importantes, y en el caso del peso, la moneda llegó a cotizar en 17.18 pesos por dólar, justo cuando se dio a conocer la decisión de la Reserva sobre los detalles de la medida y lo que ello significa. Los invitamos a revisar en el sitio del Economista la información a detalle. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Cuando yo era niña, mi papá ganaba muy poco. Él solo terminó la primaria, pero trabajaba en un banco de desarrollo que le daba unas prestaciones maravillosas, como 2 meses de aguinaldo, reparto de utilidades en mayo y demás. No pagábamos renta y mi hermano y yo íbamos a escuelas públicas. Mi papá tenía un bocho y nos considerábamos de la clase media. Pero tal parece que hoy la cosa sería diferente, ¿verdad, Yolanda? Cuéntanos un poco de lo que dice el INEGI. Sí, Ana, mira, lo que sucede es que en INEGI se dieron a la tarea de hacer la encuesta de ingreso-gasto que hacen cada 2 años, y ahí se dieron cuenta que podían estratificar los hogares en función de cuánto ingresan y cuánto gastan. A partir de ahí empezaron a ver que había ciertas características de gasto que eran más comunes en ciertos grupos. Entonces, pues empezaron a juntarlas y trataron de ver si se podía hacer una clasificación de lo que es la clase alta, la clase media y la clase baja. Quiero acotar, como me explicó a mí Gerardo Leiva, director de estadísticas del INEGI, él lo que me decía es que hay una cuarta clase, que es la de los ultra ricos y los ricos, o quinta clase. Donde está el señor Slim y demás, ¿no? Exactamente. La familia Balleres y bueno, todos esos. Exacto, que es como el 1% de los hogares mexicanos. Entonces, aparte de ellos, pues ya viene la clase de los ricos, la clase media y la clase baja. Entonces, pues ya cuando empiezo yo a platicar con él acerca de la clase media, pues me abre los ojos completamente, ¿no? Porque resulta que en la clase alta, por ejemplo, están los profesionistas, como los médicos, como los arquitectos, los abogados, exactamente. Y entonces, es gente que tiene sus propios despachos, sus propios consultorios, que tiene un buen ingreso y pues que depende de su trabajo, ¿no? Después está la clase media, que son los trabajadores, los asalariados, tienen ciertas características. Por ejemplo, tienen un miembro de la familia, de los integrantes de la clase media, tienen un estudio profesional, tienen un hijo. Estoy hablando de los promedios, ¿no? Sí, claro. En la época de la que tú estás hablando, cuando tú y yo éramos niñas, pues era muy distinto. Yo creo que el gran diferenciador de la situación fue la educación, el acceso a la educación. Porque aun cuando hayas estudiado, cuando hayamos estudiado en una escuela pública, pues tú hiciste un posgrado fuera de México.
Entonces, eso ya te da una visión completamente diferente, independientemente si lo hiciste con beca, con tus ingresos, Claro, con los de sí, tu sí, papá. Eso ya fue como lo que rompió el paradigma en tu caso, ¿no? En tu familia. Sí, cuando nosotros, hago una acotación aquí, precisamente decían, les extrañaba mucho cuando llegabas a estos lugares que la mayoría de nosotros habíamos vendido nuestro coche, ¿no? Que era, pues es lo que hacías, era el bien que tenías y lo vendías. Y cuando ellos, la mayoría, pues iban porque sus padres tenían los recursos para enviarlos o porque iban con becas. En el caso de México, con el CONACYT, como tú dices, ese es el parteaguas, ¿no, Yolanda? Así es. Entonces, bueno, si me permites volver a lo del INEGI, Claro. Pues lo que ellos nos estaban diciendo, porque yo le decía, bueno, es que de pronto yo alguna vez había escuchado que todo el mundo nos sentíamos de clase media en México. Sí. Y a veces, no era así, ¿no? No existían los datos. Ellos lo que me comentaban es que no hay una clasificación como tal aquí en México, ¿no? Más que la que tiene el Banco Mundial, que es si ganas arriba de $2.50 y estás arriba de la línea de la pobreza, y ya después empiezan otras estratificaciones. Entonces, aquí en México ellos, como les decía, se dieron a la tarea de revisar cuánto gastábamos. Me decían que es más seguro, que utilizaban el principio del auditor. Para ellos es como más segura la información que te dan en una encuesta cuando te preguntan cuánto gastas que cuánto ingresas. Exactamente. Porque o lo ocultas en una encuesta o se te olvida que tuviste a lo mejor un piquito extra, ¿no? De ingreso. Y ellos me decían, en cambio, cuando estamos viendo en qué gastan y cuánto gastan, es ahí cuando decimos, bueno, hay unas características comunes entre ellos que nos permiten hacer esta estratificación, ¿no? Y me suena completamente lógico, ¿no? Porque obviamente si de pronto te puedes dar el lujo de irte de viaje fuera de México, entonces pues a lo mejor lo hiciste con un ahorro, o a lo con mejor los meses sin intereses. Con meses sin intereses, o a lo mejor sí, o vendiste tu coche porque tu sueño era irte a vivir fuera de aquí, digo, a viajar, ¿no? Entonces, es lo que ellos vieron, la estratificación de las clases medias en función de lo que gastan. Sí, aquí precisamente me llama mucho la atención los ingresos, pero sobre todo las características que vieron en esta clase media, ¿no? El 20.4% de las personas que se consideran clase media tiene servicio doméstico, 31.5% envía a sus hijos a escuelas privadas, 41.7% usa tarjeta de crédito, 55.3% tiene servicio de televisión de paga, 6 de cada 10 tiene automóvil, lo que comentábamos del bocho de mi papá, y 74% tiene internet, que yo creo que estos son datos que quizá van a decir otras personas, pues yo cumplo con todo eso, pero no necesariamente, ¿no? Ah, sí, claro, porque hay que ver, bueno, lo platicábamos hace un momento, depende del tamaño de los hogares también, de cuánta gente tiene en ese mismo hogar, cuánta gente hace una aportación económica, porque a lo mejor son 5 miembros o 7 miembros en la casa y solamente hay un ingreso, pues está como muy complicado, sí, ¿no? Y si viven 5 familias en una casa de 35 metros cuadrados, que sí hay casos, ¿no? Que yo conozco y seguramente tú también, porque bueno, depende de las situaciones, pues tampoco podemos decir que seas clase media, pero entre todos, pues cada quien pone su aportación, como dices, y pues uno paga la luz, otro paga el gas, y ya esto hace que subas un poco tu calidad, tu nivel de vida, ¿no? Así es. Y creo que un aspecto determinante, y obviamente pues si sale la información a partir de la encuesta de ingreso-gasto, un determinante son los instrumentos financieros a los que tienes acceso, ¿no? Que si el ahorro, que si el seguro de gastos médicos, que si el seguro de vida, que si no sé, la inversión en CETES, que porque ahorita están Está alto. de moda y está muy alta la tasa. Exactamente, pero no toda la población tiene acceso, y no porque no pueda, porque el CETES es muy sencillo entrar y es con muy poco, pero a lo mejor no toda la gente sabe cómo abrir su cuenta. Entonces, creo que ese es también otro gran diferenciador. Entonces, desde mi punto de vista son dos, y con fundamento en esta información son dos diferenciadores, ¿no? La educación y el acceso a instrumentos financieros. Eso es lo que hace la gran diferencia. Tarjetas de crédito, incluso que sea sujeto de crédito. Claro.
Sí, que vayas formando ese historial crediticio del que tanto habla, ¿no? Siempre ese primer crédito que todos tenemos y veíamos que no necesariamente tiene que ser un crédito formal de un auto, de una hipoteca o una tarjeta de crédito, sino cosas muy pequeñas como el hecho de que tú contrates el servicio de luz, que tú contrates la telefonía en tu casa, el servicio de televisión privada, televisión de paga, eso hace que tú vayas formando un historial crediticio para que ya después entres al financiamiento, al crédito, ¿no, Yolanda? Sí, y ahora también originalmente esta entrevista que le hice a Gerardo Leiva era como para identificar quiénes eran los hogares en clase media, y cuando empezamos a hacer la entrevista, a conversar, él me destacó que a partir del COVID hubo un parteaguas. Todos sabemos que después del COVID hubo un incremento de la pobreza. Claro. Pero a lo mejor parece obvio, pero a mí no se me hacía obvio que era porque habían bajado de la clase alta y de la clase media hacia la pobreza. No sabía yo quiénes habían hecho mayor aportación. Por eso les platicaba yo al principio lo de la clase alta, porque también a mí me impresionó mucho. Muchos de los médicos, muchos de los abogados o arquitectos que tenían sus propios despachos y que se consideraban de clase alta en el año 2018, para el 2020 pues se les cayeron los clientes, incluso en los servicios médicos, porque si no iban a una situación de emergencia por COVID, la gente no salía de su casa. No salía de su casa. Claro. Entonces muchos médicos tuvieron que cerrar sus consultorios y ver a dónde se iban porque no tenían de verdad ingresos. Abogados también, sí, porque arquitectos. Finalmente ellos son empresarios, ellos tenían que pagar una renta, ellos tenían que pagarle a la recepcionista su salario. Entonces, bueno, estas son las personas que se quedan sin empleo. No estamos hablando de las grandes empresas, sino sabemos que las pequeñas empresas y las medianas empresas son los mayores generadores de empleo en el país. Entonces, sus empleados se quedan sin chamba y ellos también se quedan sin este ingreso, sin esta ayuda que tenían y tienen que buscar. Y seguramente que tenían, aquí viene el empobrecimiento, señores, seguramente ellos también tenían un crédito, su crédito hipotecario, el crédito de su coche, porque cuanto más gastas, más gastas, ¿no? Claro. Eso ya se sabe. Entonces, pues tus aspiraciones son mayores, tienes a tus hijos quizá en colegios privados, pero de aquellos colegios privados donde, bueno, sabemos que las colegiaturas son más altas, ¿no? También en los colegios hay categorías, por así decirlo, ¿no, Yolanda? Entonces, pues creo que estos son aspectos muy importantes que te explicaron. A mí me llama mucho la atención también ¿en dónde se concentra la clase media? Obviamente, pues la clase media está en las grandes ciudades, en las zonas urbanas, pero también hay clase media en las zonas rurales, pero las características son diferentes. El ingreso es menor. Sí, así es. Precisamente eso me destacaba Gerardo Leiva, que como somos un país muy grande, pues tenemos ciudades donde la clase media incluso está por arriba de la media nacional. La media nacional después de la pandemia quedó en 42.2% de los hogares, o sea, 4 de cada 10 hogares son clase media. Antes de la pandemia eran 46.7 y veníamos en un proceso que él me llamaba clase mediación. A partir del 2010 al 2018, que eso también me llamó mucho la atención, estaba mejorando la situación económica y había más hogares de clase media, pero llega la pandemia y pues viene un problema, ¿no? Que era lo que estábamos hablando antes de iniciar la grabación. Creo que hay una fragilidad de las clases medias, no sé si sea nacional nada más en el caso de México o si sea internacional. Tú me decías que yo creo que es internacional, global. Es global, sí. Entonces, ahorita la media nacional está, repito, en 42.2% de los hogares que hay en México. Y entre las entidades que son de clase media, la Ciudad de México, Colima, Jalisco, Baja California son las que están por encima de la media nacional. En Ciudad de México tenemos 58.9% de los hogares en clase media.
Y mientras en Chiapas solamente es el 19.5%, Sí. ¿no? Que es uno de los estados, pues, con menores posibilidades en el país, a pesar de que tiene esta riqueza en recursos naturales, pues es uno de los estados que tiene pues más gente, pues más indígenas, más personas de la clase baja, inclusive también en nivel de educación tienen muchos problemas, a pesar de que tiene tantos municipios, también tiene problemas de educación, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues sí, aunque hay una media nacional que, como les decía, es el 4 de cada 10 hogares, pues hay unos que tienen por arriba de esa media nacional y los que están por abajo, que son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sí. Tlaxcala, Puebla. Durango. Durango también. Entonces, pues sí son características muy significativas, ¿no? Las que nos hacen ser de clase media. El funcionario lo que me decía a mí es que él esperaba que con la gradual recuperación económica que tuvimos de 2000, él me dijo de 2020 a la fecha, que esta situación haya mejorado. De hecho, la encuesta ingreso-gasto del INEGI se levantó el año pasado también, porque es cada 2 años. Claro. Y ahorita están procesando esa información. Entonces, él me dice que él espera que se actualice. Que haya un brinco, ¿no? Y que haya un brinco. Claro. Otra vez, que haya habido una recuperación, porque veníamos de una recuperación en la clase media. Entonces, pues esperemos nada más los datos del INEGI, ¿no? Para conformarlo. Sí, y hay cosas muy interesantes. Me comentabas un día que hablábamos por teléfono que tiene que ver hasta con las salidas de fin de semana, ¿no? Lo que tú decías del gasto. El hecho de que vayas al cine, al teatro, que bueno, pues todo esto tiene un costo. Aunque vayas a los museos, generalmente tienen un costo, aunque los niños o las personas que estudian o las personas de la tercera edad no paguen una entrada, insisto, en el caso de los museos, pues los demás miembros de la familia tienen que pagar y bueno, saliendo del museo te estás asando y te vas a tomar una agüita, ¿no? Ya no vamos a decir en dónde, entonces ya pagas una cuenta, te tomas un heladito y llegas a tu casa, ¿no? A que te dé el aire porque hace mucho calor en estos días, ¿no? Pero a lo que voy es que esto tiene que ver, pero hay muchas personas que ni siquiera tienen acceso, bueno, ya no digamos el teatro, yo hablé del museo porque me parece que es lo más terrenal, pero bueno, una entrada al teatro no baja de 500 pesos. Una ida al cine, el combo está en 300 y tantos pesos. Entonces, esto tiene mucho que ver, como decías tú, en qué gastas, ¿no? A lo mejor te vas de viaje a meses sin intereses, independientemente de dónde lo compres o que llegues a la casa de donde sea, pero tienes que llegar al lugar, ¿no? Entonces, todo esto implica un gasto. Y son cuestiones muy, muy interesantes de qué consideramos nosotros que es la clase media. Creo que nos has dado mucha luz y a mí me llama mucho la atención un dato de en la clase media, lo apunté por acá, de quiénes son pues los que están casados o comprometidos, ¿no? Entonces, Sí. Me llamaba mucho la atención. El 47.3% de quien ocupa la jefatura está casado. No importa si es hombre o mujer, ¿no? En la clase media contra 45.9% de la clase baja y 43.8% de la clase alta. El 15% viven en unión libre contra 9.5% de la clase alta y 23.8% de la clase baja. 9.5% de la clase media está separado respecto a 9.6% de la clase baja y 6.2% en la clase alta. Pero yo digo que aquí es por prejuicios, que no se divorcian o porque, como dice un amigo, tengo muchos negocios con mi esposa y no me puedo separar, ¿no? Entonces, creo que son características, hasta esta cuestión de, no es que sean más comprometidos, es que tienen muchos negocios en común. Pues sí, puede ser eso, pero a mí me llama la atención también los hogares que deciden no tener hijos, porque ahorita ya está muy de moda que muchos no tienen hijos. Obviamente tienen un ingreso mayor, más bien tienen una capacidad de gasto mayor.
porque aunque tengan un perro o dos perros Sí, no o dos es lo gatos. mismo que pagar la universidad. Exactamente, ¿no? exactamente. O los servicios médicos. Entonces, sí hay características determinantes. Fíjate que en INEGI nos pasaron unos documentos que incluso lo pusieron ustedes muy, muy lindo en la página, en la nota de internet. De hecho, fue muy destacada en Twitter, ¿eh? Te comento que decían que en internet estaba más amplia la información y los gráficos les gustaron mucho. Pero bueno, en INEGI nos decían, por ejemplo, que la mayor parte del gasto de la clase media se va al consumo de alimentos, bebidas y tabaco fuera del hogar. Que era un poco lo que tú decías, ¿no? Obviamente si tienes un poco de capacidad, una mayor capacidad económica, pues te puedes dar el lujo de salir o todo el fin de semana a comer fuera de casa, sí, o 2 veces el fin de semana, ¿no? Sí. Tienes como más flexibilidad. Después el siguiente rubro de mayor gasto de la clase media es en gasolina, claramente porque tienes auto. Uh-huh. O tienes un auto propio, o tienes 2, o puedes tener hasta 3, ¿no? Claro. Y después viene el mantenimiento, remodelación y ampliación de la vivienda. Entonces, en un cuarto rubro tenemos la consulta externa no hospitalaria, servicios médicos y dentales. Y en un quinto nivel estaría el turismo, que era lo que hablabas desde el principio, ¿no? Tenemos capacidad, sí. A lo mejor lo haces endeudándote por 2 años, pero pues te vas de vacaciones. Sí, claro. ¿No? Te vas a la Riviera Maya, te vas, no sé, a Puebla, a donde sea, pero todo implica un gasto. Uh-huh. Yolanda, pues es muy interesante todo lo que nos has venido a comentar. Te agradezco. Yo sé que esto da para muchos, señores. Podemos tener aquí una tertulia de 5 horas como en algunos programas, pero no es el caso. Yo nuevamente te agradezco, Yolanda, que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias por invitarme. Bueno, y para la próxima tenemos mucha tarea. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Los invitamos a que escuchen todos los podcasts del Economista en las diferentes plataformas como Amazon, Spotify. Y bueno, yo soy Ana María Rosas y nos vemos la próxima. El Economista, podcast.